inicial empecé como empacadora y luego estuve manejando cajas, pues registrando productos en caja. Recuerdo que cuando apliqué mi currículum fue porque una prima me informó que estaban recibiendo porque necesitaban para una temporada, y yo obviamente estaba buscando empleo, entonces decidí organizarla. También recuerdo que estaba muy entusiasmada porque pues iba a ser mi primera experiencia trabajando con más personas. Nunca antes había trabajado, entonces tenía mucha emoción porque sí pasara. Me fui a tomar unas fotos, me organicé el cabello. Una prima me prestó, creo que una blusa para ir más presentable en la foto, y me la tomé. Luego me dijeron cuándo más o menos se las podía reclamar, entonces mientras tanto iba como recolectando la información de las referencias personales, de las experiencias pasadas, y obviamente pues no tenía más experiencia, entonces reforcé con las referencias personales que en esa época tenía a un amigo conocido de la familia de muchos años que estaba trabajando para una entidad educativa muy conocida también acá en mi país. Y también tenía otra familiar que también había trabajado antes ya en esa cadena, entonces eso le sumaba un poquito de peso a la hoja de vida. De igual manera, como era para una temporada alta, entonces ellos sí necesitaban todo tipo de personas, entonces no creo que se fijaran mucho en cuanto a las experiencias o a las referencias personales, solo que tuvieran disponibilidad de tiempo y capacidad de aprendizaje rápido. Bueno, luego que reclamé las fotos, me dispuse a llevar la hoja de vida personalmente. Ese día habían entrevistas y estaban aplicando para varios cargos. Había carnicería, había panadería. Recuerdo que también había para punto de venta, o sea, asesora de imagen para punto de venta. Acaba de pasar mi gatico, miau, miau, miau. Listo, recuerdo que también había para varias áreas. Ay. Para varias áreas. Y bueno, entre ellas entonces carnicería, panadería, asesora de imagen. O sea, como para irse a estar en cada espacio del almacén asesorando en cuanto a ropa interior, zapatos, etcétera. Y en ese entonces pues como no tenía yo la experiencia suficiente, entonces apliqué como para empacadora, que era como la persona que es auxiliar de caja, que a la hora de que el cliente está pagando sus productos, esta persona empaca el producto en las bolsas y luego se lo entrega. Me hicieron muchas preguntas, me hicieron el test psicosocial, creo que se llama, bueno, el test que casi hacen en todos los trabajos antes de ingresar. Creo que es para saber si si uno está bien de la cabeza o algo así. Luego me preguntaron con quién vivía, que cuántas personas tenía a mi cargo, que cuál era mi aspiración salarial.
asustada pero muy entusiasmada porque pensaba en que ya iba a tener un ingreso. Cuando ya me dijeron que me fuera para la casa, que me estarían llamando, yo me fui muy triste porque no me dejaron de inmediato. Al día siguiente me llamaron y preguntaron por mi nombre completo y yo dije pues que era yo, y me dijeron te estamos llamando de Almacenes La Patata, por decir algo así. Entonces yo dije ay qué bueno que me llamaran, estaba esperando la llamada. Cuando por fin me dijeron que había quedado seleccionada para trabajar en la temporada, entonces me dijeron tiene que dirigirse a tal dirección de inmediato para que reclame la dotación, firme el contrato y continúe con la capacitación. Yo corrí y me fui así. Me fui súper rápido. Llegué a ese día, había que debía llegar con una camiseta blanca, jean y tenis. Nos dieron un recorrido por todo el almacén, súper emocionante. Era un almacén muy grande, además que por los alrededores había mucha gente, mucha gente del medio. De hecho, estando allá conocí varios cantantes, varios actores de televisión de acá de mi país, y eso me puso muy contenta. Bueno, ya después nos pasaron como por las cajas y nos explicaron que ese era el punto en el que íbamos a estar, pero igual teníamos que estar dando vueltas por todo el almacén, recogiendo los llamados loleos, que son básicamente los productos u objetos o alimentos que las personas no se llevan y que las van dejando por ahí en cualquier parte. Y mi trabajo en ese entonces iba a ser ponerlos nuevamente, llevarlos a un punto para clasificarlos y luego ponerlos nuevamente en su sitio para que el día siguiente el almacén estuviera adecuado para el servicio. También debíamos lavar las canastillas, los carros, mantenerlos bien organizados, y era un trabajo pesado. Todo básicamente se resumía en que todo el día debía estar parada, caminando de un lado para otro, y la dotación era botas y que en la punta tenían platinas con el fin de proteger los pies en caso de que se cayera algún objeto pesado o que algún carrito de mercado se pasara por los pies, no hubiera daño alguno. Entonces ay gratos recuerdos. Luego nos explicaron más acerca de lo de las cajas y nos dijeron que en su momento nos iban a dar capacitación para que apoyáramos también registrando productos en caja. Nos presentaron a todos como compañeros, nos dieron un refrigerio, firmamos contrato, nos hicieron la afiliación a las respectivas entidades de salud, de pensión y de compensación. Entonces, ya habiendo firmado todo, iniciamos nuestro día laboral, y recuerdo que el primer día hubo demasiado trabajo. Sin embargo, la aliciente ola, lo que más nos alentaba a seguir trabajando con ganas, eran las propinas. Llegaron personas demasiado generosas que nos daban propinas de 4.000, de 6.000, de 10.000. Recuerdo que hubieron varios que me dieron 20.000.
y sumando todo, ese día me fui con aproximadamente 150.000 pesos de propina en un día. Eso fue en un solo día. Y eso obviamente era separado de mi salario. Mi salario era aparte. Entonces yo quedé súper contenta ese día y al día siguiente volví a trabajar con mucha más emoción, porque aunque el trabajo era demasiado agotador, me estaba haciendo una plata de más al hacer obviamente bien mi trabajo y dar un buen servicio al cliente. Recuerdo también que compartía con mis compañeros unos helados deliciosos de una marca también muy conocida de acá. El helado básicamente se bañaba en chocolate caliente y quedaba delicioso. Le podían echar choco crispies o cosas así, crocanticas, muy crocantes, eran deliciosas. También tenía muchos compañeros que eran súper graciosos y con los cuales compartía fuera de el almacén, y eso era también muy gratificante, hacer un círculo social. También fue una experiencia que disfruté bastante. Nos reíamos, cantábamos, chismoseábamos, a veces también peleábamos. Recuerdo cuando hubo un rumor de que una de las compañeras estaba saliendo con un vigilante. Estaba saliendo con un vigilante del almacén. Y entonces todo el mundo andaba chismeando y contando. Resulta que días después el vigilante estaba saliendo con otra. Y entonces hubo la riña de que las dos querían con él, pero él como que no quería con ninguna, o al menos no nos dimos cuenta. Lastimosamente el compañero murió en un accidente. También fue otra cosa que viví allá. La pérdida de un compañero se sintió en todo el almacén. Había momentos en los que se sentían los espacios muy vacíos, muy tristes y desolados, y fue demasiado triste. Se puede decir que en mi primer trabajo aprendí a trabajar en equipo, aprendí a ser perseverante, a dar un buen servicio, a siempre he tenido en mi mente una frase que no recuerdo quién me la dijo o dónde la escuché, pero ese alguien me dijo: el que no vive para servir no sirve para vivir. Y básicamente en mi vida siempre gira en torno a esa frase. Siempre que pienso hacer algo, tengo en cuenta para qué va a servir, si le va a servir a alguien más que solo a mí. Hoy en día pues hay pensamientos muy egoístas en los que se dice que primero yo, segundo yo y tercero yo, y después el resto. Pero cuando hago las cosas realmente las hago con el corazón, y creo que es gracias a esa frase. Y allá en ese almacén aprendí demasiado. Aprendí a compartir, aprendí a ser puntual con los horarios, aprendí también a comunicarme mejor, a desenvolverme. Yo realmente pasé momentos muy felices. Finalmente pues la época terminó. Bueno, antes de terminar estuve un tiempo en cajas registrando productos. Me gustó mucho poder hablar aún más con los clientes y ofrecerles descuentos y cosas así. También me sentía muy bien al saber que cada uno se iba a ir con algo de ahorro o algún plus que les daba el almacén. Porque obviamente si tú como cajera no ofreces
pues esos descuentos los clientes se lo van a perder porque no van a saber si hay descuento o no. Entonces el saber hablar en su momento también lo aprendí. Y ese fue un poquito de mi historia, de mi paso por ese almacén de cadena, mi primera experiencia laboral, mi primera experiencia laboral oficial. Muchas cosas se aprenden. Y me gustaría que en los comentarios me cuentes un poquito de tu primera historia en una empresa o en un lugar laboral. ¿Cuál fue esa primera chamba que tuviste?